Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les voy a contar cuáles son mis 15 inicios de libros favoritos, inicios adictivos y atrapantes. Esto es como una segunda parte, más bien una continuación del primer video donde les compartí 19 inicios. Ahora voy a sumar 15 más, debido a que me lo pidieron mucho en los comentarios. Así que espero disfruten el video. Tengo que reconocer que grabar este tipo de videos en donde les comento mis impresiones de los inicios de los libros se ha convertido en uno de mis videos favoritos. Me gusta mucho hacerlo porque no siempre tengo la oportunidad de poder compartir esto con alguien. Me alegra saber que a alguien le gusta y le interesa, así que muchas gracias a todos. Voy a partir con un inicio que para mí es muy adictivo, del Club de la Lucha de Palahniuk, un libro icónico del realismo sucio, y dice así: Tyler me consigue un trabajo de camarero. Después me mete una pistola en la boca y me dice que para alcanzar la vida eterna primero tienes que morirte. Sin embargo, durante mucho tiempo Tyler y yo fuimos muy buenos amigos. La gente siempre me pregunta si conocía bien a Tyler Durden. Tremendo inicio de El Club de la Lucha. No sé si se pueden dar cuenta de la fuerza que tiene este inicio. Tiene mucha energía. Dice: Tyler me consiguió un trabajo de camarero, algo que parece normal y rutinario. Un amigo te consigue un trabajo. Después me mete una pistola en la boca. Un cambio en 180 grados de un amigo a un enemigo. Violencia, un arma, en una posición muy incómoda, comprometedora. Aquí hay algo muy especial. Si se fijan, ustedes pueden decir: oh, qué mal escritor es Palahniuk. Repitió muchas veces la palabra Tyler. ¿Por qué en tantas ocasiones aparece en el primer fragmento del libro? Tyler 1, Tyler 2, Tyler 3. Y si me extiendo a la siguiente línea, dice Tyler otra vez. Esto es un error del escritor, ustedes podrían pensar eso. Pero no, lo que pasa es que Palahniuk conoce muy bien a su personaje. Lo lleva en la piel, sabe cómo piensa. Y Tyler no es casualidad que aparezca tantas veces nombrado. Esto indica una presencia continua de Tyler, no solamente en la historia, sino para el personaje. No solamente es un tipo importante para él, sino que trasciende mucho más allá, tiene una especie de omnipresencia. Está en todas partes. Otro inicio bellísimo y literariamente interesante es el de Moby Dick. Ustedes pueden decir, como es un clásico y se ha leído durante tantas generaciones por tanto tiempo, es lógico que su inicio esté un poco en la memoria colectiva de la gente. Pero hay una especie de mensaje en el inicio de Moby Dick muy interesante, que si lo lees con rapidez, si lo lees de forma apresurada, puede que te pase totalmente desapercibido, pero si pones atención a ciertos detalles, te puedes dar cuenta de que aquí hay algo escondido. Capítulo primero: espejismos. Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo. Ojo, primero, capítulo primero, y tiene un subtítulo, o tiene un título: espejismos. Interesante. ¿Qué es un espejismo? Algo que vemos, pero que en realidad no existe. Fíjense bien. Llamadme Ismael. Primer indicio de que esto no es concreto. ¿Quién es este personaje? Dice: llamadme Ismael. No dice su verdadero nombre. Solamente dice: díganme Ismael. No se presenta. Esto es ambiguo. Totalmente. Esto es un espejismo. Hace unos años. No importa cuánto hace exactamente. Otra ambigüedad.
No importa cuánto hace exactamente, no hay una fecha definida, no hay algo concreto, un lugar, un día, un año. Otro espejismo, está clarísimo. Teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, un personaje que está básicamente desprendido de lo material. No tiene dinero, es libre, no está atado a algo terrenal. ¿Se fijan? No tiene dinero en el bolsillo y tampoco tiene nada en particular que le interesara. Es un alma libre para viajar. Y tampoco algo que le interesara en tierra, no le interesa nada concreto. La tierra representa lo concreto. Y dice, pensé que me iría a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo. Un poco por ahí, qué ambiguo. ¿Por ahí por dónde? Otro espejismo más, 1, 2, 3. Y después dice, para ver la parte acuática del mundo. La parte acuática. Es decir, otro mundo distinto al de la Tierra, distinto a lo concreto, distinto al terrenal. Siempre el agua es asociado a lo metafísico, a lo alegórico. Entonces, estamos listos para ingresar a este mundo espectral, lleno de espejismos. Entramos a Moby Dick. Como les decía en el video pasado, siento que los cuentistas tienen una gran habilidad para iniciar historias y engancharte inmediatamente. Alice Munro es una maestra del cuento y en este libro tiene un inicio que te atrapa inmediatamente. Palizas soberanas, una soberana paliza. Esa era la promesa de Flo. Vas a llevarte una soberana paliza. La palabra soberana se arrellanaba en su lengua, revestida de boato. Ya el título inmediatamente como lector te llama la atención. Palizas soberanas. Y rememoras inmediatamente tu infancia. Porque la palabra paliza está muy relacionada con los castigos que nos daban cuando éramos pequeños. Inmediatamente empiezan a llegarte imágenes de la infancia a tu mente. Y Alice Munro la vuelve a repetir, una soberana paliza. Primero en el título, después en la primera línea. Y luego vas a llevarte una soberana paliza 3 veces. Entonces, ¿por qué lo repite 3 veces? Por esto, paliza soberana 1, paliza soberana 2, paliza soberana 3. Esa era la promesa de Flo. No bastaba con decir que era una promesa, sino que lo repetía constantemente. Son 2 formas de decir que la están amenazando con que se va a llevar una paliza. Pero, ¿era realmente Flo la que le iba a dar una paliza? Lo que sabemos en estas pocas líneas es que le gustaba decirlo, le gustaba amenazar, lo disfrutaba. Y como lector te preguntas, ¿quién es esta Flo? ¿Y a quién está amenazando? Otro cuentista grandioso, como les decía también en el video pasado, es Ray Bradbury. Y el inicio de Crónicas Marcianas es una clara muestra de ello. Es fantástico. Enero de 1999, el verano del cohete. 1 minuto antes era invierno en Ohio. Las puertas y las ventanas estaban cerradas. La escarcha empañaba los vidrios. Los carámbanos bordeaban los techos. Los niños esquiaban en las pendientes. Las mujeres envueltas en abrigos de piel caminaban pesadamente por las calles heladas, como grandes osos negros. Y de pronto, una larga ola de calor atravesó el pueblo, una marea de aire cálido, como si alguien hubiera dejado abierta la puerta de un horno. Cuando un lector inicia un libro y te encuentras con estos 2 párrafos, inmediatamente vas a querer seguir leyendo. Es increíble aquí lo que hace Bradbury, porque la magia de este texto no estaría completa sin el título. El título es muy importante para este inicio. Como buen cuentista, aprovecha hasta la última palabra que tiene para escribir, es decir, las pocas letras que te permite un título, y utiliza verano de una manera magistral. ¿Escucharon que yo haya leído la palabra verano en alguno de estos 2 fragmentos? No, porque estaba en el título, no necesitaba que se mencionara.
te quedó en la mente en cuanto empezaste la lectura. Ya tenías la imagen del verano en tu mente. Y esta primera frase es impactante. Un minuto antes era invierno en Ohio. Un minuto antes, es decir, que nosotros estamos acostumbrados a que el invierno, a que la llegada de las estaciones sean progresivas, sean lentas. Aquí no dice que llegó el verano, pero lo sabemos, un minuto antes era invierno, porque te lo dice en el título, es decir, de un minuto a otro llegó el verano. Pero estamos en Ohio, conocemos Ohio, conocemos todo el contexto, las puertas, los niños, las mujeres envueltas en abrigo. Es algo normal para nosotros. Entonces, ¿por qué sucede esta anomalía? ¿Por qué de un minuto a otro se va el invierno y aparece el verano? ¿Qué está pasando aquí? Y vuelve a decir, y de pronto, y remarca esta misma frase. Hay una reiteración de Bradbury aquí, muy buena. Lo que a él le interesa aquí es remarcar esta situación abrupta, este cambio abrupto de clima, que es inusual, que es extraño. Un minuto antes y de pronto quieren decir lo mismo, un cambio brusco de clima. Pero si conocemos nuestro planeta, entonces ¿por qué hay un cambio tan brusco de clima? ¿Qué está pasando aquí? O quizá, ¿dónde estamos? Creo que esa es la pregunta indicada. ¿Dónde realmente estamos en el inicio de Crónicas Marcianas? Los buenos inicios de novela, los que atrapan al lector, son los que lo llenan de incógnitas. Eso me gusta mucho a mí, porque te da esa curiosidad de seguir adelante. No te aburren las primeras líneas, sino que te llenan de preguntas, de cosas que quieres averiguar. Y eso lo hace a la perfección aquí Isabel Allende, en la Casa de los Espíritus. Tiene un inicio lleno de incógnitas y es muy bueno porque con eso atrapas al lector. Capítulo primero, Rosa la Bella. Y dice así: Barrabás llegó a la familia por vía marítima. Primera incógnita, ¿quién es Barrabás? Anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. ¿Quién es Clara? Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes. Y más tarde, cuando se quedó muda, Clara se quedó muda, escribía también las trivialidades, sin sospechar que 50 años después sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. Este narrador está espantado por algo. Otra incógnita más, la niña se quedó muda. Otra incógnita, ¿en cuántas líneas lo hizo Isabel Allende? 1, 2, 3, 4, 5, 6, un pequeño fragmento y ya te tiene atrapado en la Casa de los Espíritus. Muchos me habían dicho que les gustaba el inicio de Historia de dos ciudades de Dickens, pero lamentablemente no tengo el libro en mis manos en formato físico. Así que vamos a cambiar el inicio de Historia de dos ciudades por el de Tiempos difíciles. Quizá no tiene la belleza del inicio de Historia de dos ciudades, pero es un inicio muy efectivo el que usa Dickens en Tiempos difíciles. Y parte con un buen título, La única cosa necesaria. ¿Qué es lo único necesario?, te preguntas como lector. Y dice así: vamos a ver, lo que quiero son hechos, que a estos niños y a estas niñas no se les enseñen más que hechos. Lo único que se necesita en la vida son hechos. No hay que plantar nada más y, en cambio, hay que arrancar todo lo que no sean hechos. Solo se puede formar la mente de unos animales raciocinantes a partir de los hechos. Ninguna otra cosa les será de utilidad. Tal es el principio con el que educo a mis hijos y es el principio que empleo con estos niños. Cíñase a los hechos, Señor mío. Un buen inicio, práctico, carente de florituras, quizá de belleza en la prosa, pero es práctico, es muy bueno para captar la atención. Inmediatamente te das cuenta de que hay niños y niñas y que se les está enseñando solo hechos.
se les está descartando otras cosas. Aquí lo dice, solo se puede formar la mente de unos animales raciocinantes a partir de los hechos. Ninguna otra cosa les será de utilidad. Y ese ninguna otra cosa, luego de que dice tantas veces y repite la palabra hechos, te das cuenta de que son los sentimientos, que es el amor, que es la parte irracional del hombre. Y ya te impacta. El hecho de que repita tantas veces la palabra hechos, ya te impacta. Porque está dejando de lado otras cosas. ¡A niños! ¡A niños! Es decir, está revelando la mentalidad de una época. Una mentalidad pragmática. Y con este pequeño párrafo, ya te sumerges en tiempos difíciles. En el video pasado también me dijeron que les gustaba mucho el inicio de Resurrección. Así que lo vamos a leer y lo vamos a analizar. Es buenísimo. Hay que entender que Tolstói estaba en un punto en donde ya no era el Tolstói de Ana Karenina, ya no era el artista, sino que era el moralista. Aquí Tolstói lo que buscaba era dar una clase de moral al mundo, y quería destruirlo todo lo que fuese una creación humana, quería destruirla y empezar de cero, y que la naturaleza volviese a poblar el mundo. Y este fragmento inicial de Resurrección lo dice claramente. Fíjense bien. En vano, cientos de miles de hombres hacinados en un pequeño espacio. Miren qué bonito detalle para hablar de la ciudad. Esto es una ciudad según Tolstói, a sus ojos, hacinados en un pequeño espacio. Eso es una ciudad. Se esforzaban en desfigurar la tierra. Eso es lo que hace el hombre en la ciudad. Desfigura la tierra, desfigura la naturaleza. Todo acto del hombre es una desfiguración del mundo. Y dice, se esforzaban en desfigurar la tierra en que vivían. En vano la cubrían de piedras para que nada pudiera crecer. En vano arrancaban las hierbecillas que pugnaban por salir. En vano impregnaban el aire de humo de petróleo y de carbón. La contaminación. Sigo. En vano echaban a los animales y los pájaros, porque hasta en la ciudad la primavera era primavera. Resplandecía el sol, la hierba verde brotaba por doquier, no solo en los céspedes de los bulevares, sino hasta entre los adoquines del empedrado. En los álamos, los abedules y los cerezos silvestres despuntaban pegajosas y perfumadas hojas. Los brotes de los tilos estaban a punto de estallar. Las cornejas, los gorriones y las palomas construían alegremente sus nidos, como todas las primaveras, y las moscas, calentadas por el sol, zumbaban junto a los muros. Qué bella descripción de la naturaleza, viviendo, vibrando. Tolstói, la belleza de su arte. Estaban alegres las plantas, los pájaros, los insectos y los niños. Qué bello detalle, los niños junto a las plantas y los pájaros, los niños llenos de inocencia, comparados con la inocencia de la naturaleza. Precioso. Y aquí dice, pero los hombres, hechos y derechos, no cesaban de engañarse, ni de atormentarse, ni de engañar y atormentar a los demás. Aquí está lo malo, en los hombres, en esa manía de engañarse, en esa manía de atormentarse. La fuerza de Tolstói, la fuerza moralista, combinada con su arte, con su maravillosa narración. Una narración que tiene dos cosas importantes. No solamente que está bellamente escrito, sino que tiene fuerza, la fuerza del predicador, pero a la vez la fuerza de la vida, te la transmite con solo leerlo. ¿Por qué? ¿En qué frase te puedes dar cuenta de la fuerza de la vida? Aquí, cuando dice en vano, lo reitera, porque en vano los hombres arrancaban las hierbecillas que pugnaban por salir, en vano contaminaban, en vano echaban a los animales. Básicamente el hombre es un ser insignificante y lleno de maldad, pero que aún así no puede contra la vida, la real vida. Otro inicio fantástico es el de 1984. Muchos se quejan de Orwell, de que no es un gran narrador,
de que cuesta a veces seguir la novela, pero tú lees el inicio y te das cuenta de que Orwell no era solamente un escritor de ideas, sino que tenía un talento literario especial. Era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando las 13. ¿Se acuerdan de Moby Dick, de que todo era ambiguo? Aquí es abril. Aquí hay una hora específica. Es decir, aquí hay realidad. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho, en un esfuerzo por escapar al desagradable viento. El personaje desde un principio tiene su cara agachada por el viento. Pero el viento no es más que un simbolismo a su vida. Tiene que agachar la mirada, agachar la cabeza para escapar. Ahí está la palabra clave, escapar. Y sigue así. Pasó a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no lo bastante rápido para impedir que se colara tras él un remolino de polvo y suciedad. No fue lo bastante rápido, no pudo impedir que se colara tras él un remolino de polvo y suciedad. ¿Qué simboliza este polvo y suciedad? Yo creo que los que han leído la novela ya saben que este primer fragmento te resume 1984. Hay un cuento de Borges que a todo el mundo le gusta. Es Funes el Memorioso y yo comparto ese gusto. Y me gusta además el inicio de ese cuento. Es muy bueno. Fíjense bien. Lo recuerdo. Yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto. Con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna y ahindiada y singularmente remota detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Funes el Memorioso. Si se fijan, yo creo que los que leyeron el cuento se dieron cuenta inmediatamente de cómo Borges utiliza la palabra recuerdo constantemente porque es vital para el cuento. Estamos hablando del memorioso. Y Borges, a propósito, dice recuerdo, que él recuerda 1, 2, 3, 4, 5 veces. Lo repite, lo reitera. Pero no importa cuántas veces Borges recuerde, porque Funes recuerda mucho más. Ese es el efecto que le quiere dar el autor a este inicio. Me encanta. Y seguimos con estos grandes cuentistas expertos en inicios. Edgar Allan Poe tiene 2 inicios que me gustan mucho y son de 2 cuentos muy conocidos por todos. El primero lo tengo marcado por aquí. El primero es El corazón revelador. Bueno, también lo conocemos como El corazón delator. Fíjense en este inicio, es buenísimo. Dice así: de veras, soy muy nervioso, tremendamente nervioso. Lo he sido siempre. Pero, ¿por qué decís que estoy loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, pero no los ha destruido ni embotado. De todos ellos, el más agudo era el del oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y bastantes del infierno. ¿Cómo, entonces, he de estar loco? Atención, observad con qué salud, con qué calma puedo contaros toda esta historia. ¡Qué tremendo inicio! ¡Es genial! Inmediatamente dice, ¡de veras! Signos de exclamación. Te golpea a Poe inmediatamente. Te hace saltar. Te pone en alerta. ¡De veras!
y lo refuerza. El personaje que está hablando le dice, soy muy nervioso, una vez, y después dice tremendamente nervioso, nervioso 2 veces, lo resalta, lo reitera 2 veces. Ese de veras tan explosivo lo reafirma con la palabra nervioso 2 veces. Entonces ya te puedes imaginar quién te está contando la historia. Y no contento solo con eso, a lo nervioso le agrega lo loco. Una vez, 2 veces, en el pequeño fragmento inicial pone la palabra loco 2 veces. ¿Para qué? Para resaltar que se trata de una persona que no está con sus 5 sentidos, que algo le pasa. ¿Y qué es lo que le pasa? Nos lo dice la enfermedad, está enfermo. Esta no es una persona normal, no está bien de salud. Y este ser tan extraño nos va a contar una historia. Y dice, atención, observad con qué salud, con qué calma. Mira cómo está de desesperado. Y según él nos va a contar una historia con calma, porque es importante. La calma es el contrapunto de todo lo que fue el primer texto. Entonces, ¿qué te genera esto en la cabeza? Una persona que está agitada y que toma aire, se calma para contarte algo importante. ¿Cómo no vas a querer leerlo? Y después, otro cuento grandioso que tiene Poe acá es El gato negro. Y también tiene un inicio muy bueno. Los que recuerdan El gato negro, no sé si se han fijado en su inicio. Y es muy parecido al inicio del Corazón delator. Dice así, miren. Ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y, sin embargo, más familiar que voy a referir, tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio. Yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. No obstante, no estoy loco y, con toda seguridad, no sueño. Pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi espíritu. Mi inmediato deseo es mostrar al mundo clara, concretamente y sin comentarios, una serie de simples acontecimientos domésticos que, por sus consecuencias, me han aterrorizado, torturado y anonadado. Brillante, brillante. En la primera línea del cuento, inmediatamente te dice que es una historia extraordinaria. Y es tan extraordinaria que él, el personaje que te la está contando, no da crédito de ella. Y otra vez, Poe repite la palabra loco 2 veces, para reafirmar que este personaje no es normal. Es un narrador extraño. Y nos dice, pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi espíritu. Esta persona tiene la historia metida dentro. Está atorado con ella, quiere contarla, quiere sacarla. Es una forma de aliviarse porque lo impactó. Y que lo aterrorizó, lo torturó y lo dejó anonadado. ¿Cómo no vas a querer leer este cuento después de esa presentación? El maestro del cuento, Edgar Allan Poe. Otro de mis inicios favoritos es el de Hermann Hesse en Demian. Es buenísimo. Dice así, para contar mi historia tengo que empezar muy atrás. Si fuera posible, tendría que remontarme todavía más, hasta los primeros años de mi infancia, e incluso hasta la lejanía de mi procedencia. Los poetas, cuando escriben novelas, acostumbran a actuar como si fueran Dios y pudieran dominar totalmente cualquier historia humana, comprendiéndola y exponiéndola como si Dios se la contase a sí mismo, sin velos, esencial en todo momento. Yo no soy capaz de hacerlo, como tampoco los poetas lo son. Sin embargo, mi historia me importa más que a cualquier poeta la suya, pues es la mía propia. Y además es la historia de un hombre, no la de un ser inventado, posible, ideal o no existente, sino la de un hombre real, único y vivo. Lo que esto significa, un ser vivo se sabe hoy menos que nunca, y por eso se destruye a montones de seres humanos, cada uno de los cuales es una creación valiosa y única de la naturaleza. Precioso lo de Hesse. No somos cosas, no somos armas. Los hombres no deben ir a la guerra. Ese es el mensaje de Hesse.
Dice, para contar mi historia tengo que empezar muy atrás. Un hombre, una persona, tiene una historia, tiene un desarrollo, es personal, hay una construcción en el tiempo, no somos cualquier cosa. Los poetas cuando escriben novelas acostumbran a actuar como si fueran Dios y pudieran dominar totalmente cualquier historia humana. Nadie puede dominar una historia humana, es muy difícil. ¿Cómo, como escritor, te vas a dar el lujo de decir que puedes dominar una historia humana si es tan compleja, es ilimitada? Te lo está diciendo Hesse, es un grito, un golpe sobre la mesa, diciendo paren. No es cualquier cosa escribir sobre una persona. Él mismo lo dice, yo no soy capaz de hacerlo. Y por eso dice primero la historia de un hombre y luego repite un hombre real, único y vivo. Esa es la historia que les voy a contar, que voy a intentar contarles. Pero la puedo contar mejor que los poetas. ¿Saben por qué? Porque es mi historia y solo yo me conozco mejor que nadie. Los detectives salvajes de Bolaño también tienen un inicio muy bueno. Es corto y es práctico, es excelente. Inicia como un diario de vida. Primera entrada del diario. He sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así. Y como lector te preguntas, ¿pero qué es el realismo visceral? ¿Quién está hablando? ¿Quién es esta persona? Y dice, he sido cordialmente invitado. Es decir, ceremoniosamente invitado. Pero no hubo ceremonia. Es como una contradicción. Y él dice, mejor así. Y este mejor así le dice al lector, ¿pero por qué? Tengo que seguir leyendo. ¿Quién está hablando? Bueno, y ahí conocen a García Madero, en la siguiente línea. El perfume también tiene un inicio muy bueno. Dice así, en el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables, de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llama Jean-Baptiste Grenoir, y si su nombre, a diferencia del de otros monstruos geniales, como de Sade, Saint-Just, Napoleón, etc., ha caído en el olvido, no se debe en modo alguno a que Grenoir fuera a la saga de estos hombres célebres y tenebrosos en altanería, desprecio por sus semejantes, inmoralidad, en una palabra, impiedad, sino a que su genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huellas en la historia, al efímero mundo de los olores. Si se fijan al final dice, no sabemos de él, porque él se limitaba, él tenía ambiciones que no dejan huellas en la historia, al terreno de los olores. Nos está diciendo que es un personaje a la altura de Sade, de Napoleón, pero que le interesaba un ámbito que no es tan relevante, el de los olores. Pero por eso no es menos que esos personajes. Es decir, es un gran personaje y lo recalca en varias ocasiones. Se fijan que en los inicios que hemos estado leyendo, los autores tienden a recalcar, a repetir ciertas ideas, ciertas palabras, para plasmar imágenes en la mente del lector. Inmediatamente comienza la novela. ¿Se acuerdan de Dickens, la palabra hechos? ¿Se acuerdan de Borges cuando decía recuerdo? ¿Se acuerdan de Tolstoy cuando decía en vano, en vano? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de Poe cuando decía loco 2 veces y lo repetía? Aquí pasa exactamente lo mismo. Uno de los hombres más geniales y abominables, en una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Lo repite 2 veces. Quiere instaurar en nuestra mente que este personaje es una genialidad, pero a la vez abominable. Eso es importantísimo para que el libro y la historia funcione. Y un poquito más abajo lo vuelvo a repetir por si acaso. A diferencia del de otros monstruos geniales, cambia la palabra abominable por monstruos y mantiene geniales. Buenísimo. Ya estamos preparados para conocer la historia de un asesino, la historia de Jean-Baptiste Grenoir.
Cuando leí En las cimas de la desesperación de Emile Cioran este año, me dije, voy a ver si me gusta. Voy a leer el primer párrafo de este libro y voy a ver si me gusta. Miren con lo que me encontré, y desde ahí no pude parar hasta el final del libro. ¿Por qué no podemos permanecer encerrados en nosotros mismos? ¿Por qué buscamos la expresión y la forma intentando vaciarnos de todo contenido, aspirando a organizar un proceso caótico y rebelde? ¿No sería más fecundo abandonarnos a nuestra fluidez interior sin ningún afán de objetivación, limitándonos a disfrutar de todos nuestros ardores, a gozar de todas nuestras agitaciones íntimas? Inicia con preguntas, ¿se fijaron? Inicia con preguntas que toda persona se hace. ¿Por qué necesitamos expresarnos?, nos dice. ¿Por qué queremos decir y hablar y dejar salir de nuestro interior todas nuestras irracionalidades? ¿No sería mejor, dice Cioran, que cobijáramos todo ese caos interior y lo disfrutáramos callados y en silencio, herméticos? ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos? Bueno, de eso voy a hablarte, te está diciendo Cioran. Bienvenido a las cimas de la desesperación. Dentro de mis inicios favoritos tampoco podía faltar Jane Eyre. No había posibilidad de salir de paseo aquella tarde. Por la mañana dimos durante 1 hora algunas vueltas entre los árboles ya desprovistos de hojas. Pero después del almuerzo, la señora Reed comía temprano cuando no tenía visitas. El frío viento invernal trajo unas nubes tan oscuras y de ellas empezó a caer una lluvia tan penetrante que no había que pensar en salir de casa a pasearse. Ustedes me dirán qué tiene de especial este inicio. Parece un inicio normal de novela. Pero cuando tú lees Jane Eyre, tú no puedes dejar de prestar atención a lo que sucede con la naturaleza y los animales. Es vital que les prestes atención porque son importantísimos en la novela. Si se fijan, el inicio te está diciendo, y a través del viento han llegado nubes tan oscuras, de las cuales empezó a caer una penetrante lluvia, penetrante, dura, oscura, invierno, una atmósfera de tristeza, de hacinamiento. ¿Qué significa la lluvia? Es que tú no puedes salir de casa, te tienes que quedar encerrado, no tienes libertad. Esa libertad que es el tema que domina toda la novela de Jane Eyre, te lo dice en el primer texto, en el primer párrafo de la novela. Y aparece el viento, que esto es hermoso, ese viento que es tan importante en el final de la novela. En cada instante importante de la novela aparece el viento. Lo que hace Charlotte Brontë, no solamente con la historia, sino con el simbolismo de la naturaleza, cómo utiliza los elementos, es una genialidad. Esta novela no pasó a la historia solamente por contar la vida de una muchacha que crece y que va superando obstáculos. No, Jane Eyre es una obra de arte que debes degustarla y debes apreciarla en todo su esplendor. A eso me refiero, a detalles. Como, por ejemplo, las fuerzas de la naturaleza, el viento, los climas, las estaciones del año. Jane Eyre es todo eso. El paisaje no está de adorno en Jane Eyre. Ojo con eso. Y hasta aquí llegamos, ya estamos casi en los 40 minutos, el video se va a hacer muy largo. Si les interesa que siga compartiéndoles inicios de libros que me gustan mucho, me lo dejan en los comentarios y nos vemos la próxima semana.